Hola, hoy os traigo una reseña de la saga de Tiffany Dolorido. Es una subsaga de la saga de las brujas que forma parte de los libros de Terry Pratchett del Mundo Disco. Es algo que me encantaría hacer a largo plazo de todas las sagas del Mundo Disco. Lógicamente todavía me queda muchísimo por leer y sagas completas solo tengo la de Tiffany Dolorido y la de las brujas, que la terminé de leer hace tanto tiempo que realmente no me atrevería ahora a hacer una reseña de todos ellos porque los tengo bastante olvidados. La subsaga de Tiffany tiene la particularidad de que Terry Pratchett la creó para un público más joven, adolescente, infantil. De hecho, es muy buena opción para empezar de cero en el mundo disco. Que tenéis hijos, hermanos pequeños, sobrinos, es la opción perfecta para empezar por el mundo disco para un niño, porque creo que está directamente hecho para ellos, y aunque los adultos lo disfrutamos un montón, se nota mucho que pues Pratchett intentó ser más suave en algunas cosas de lo que suele ser habitual. Y bueno, también tiene la gracia de que Tiffany, conocemos a Tiffany desde que tiene 9 años y en cada uno de los libros va creciendo, la vemos evolucionar, hacerse mayor y es muy interesante. La saga de Tiffany Dolorido, como decía al principio, forma parte de la saga de las brujas, pero a la vez es independiente. Lo bueno que tiene es eso, que lo puedes leer si no has leído nada más, pero si has leído la saga de las brujas, o al menos los 2 o los 3 primeros, Brujas de Viaje, Brujerías, vas a encontrarte con personajes de esa saga que no hace falta que conozcas, pero te va a hacer mucha ilusión volver a verlos aquí, que es lo que me pasó a mí. Cada vez que salía Yaida Ceravieja o Tata Og, me emocionaba muchísimo. Y bueno, pero eso no quiere decir que, como ya digo, podéis leerlo perfectamente sin haber leído nada más. La saga la componen 5 libros. La primera, que es Los Pequeños Hombres Libres o The We Free Men, lo editó Toro Mítico y está súper descatalogado, pero sí que es verdad que he visto que van a reeditarlo en De Bolsillo, o sea que genial. Es de hecho mi tipo de edición preferida, me encanta este libro y cómo está editado, no solo por las ilustraciones aquí abajo súper cuidadas, sino por el propio formato, que a mí es el que más me gusta, esta tapa blanda, es así, tiene incluso pues los brillos y es como más me gustan estas ediciones de Terry Pratchett. Pasamos a Plaza Janés, que editó el segundo libro, Un sombrero de cielo, con esta edición de tapa dura, que bueno, a mí está bien, pero no me acaba de gustar realmente, pero bueno. El tercer libro de la saga es La corona de hielo, que como veis lo editaron de la misma manera. El cuarto libro es Me vestiré de medianoche y como veis ya lo editó Fantasy, intentando imitar el estilo de Toro Mítico. Lo que pasa que a mí no me gusta tanto porque no, por una vez el que sea mate no sé por qué hace que se manche mucho más y se estropee un poco. Y por fin, en el quinto y último libro ya volvemos al original, realmente como tenían que haberlo hecho desde el principio, como veis ya se asemeja muchísimo más, y es el quinto libro, La corona del pastor. Con lo cual ya veis, esto es un caos de editoriales, de estilos, y me da mucha pena que no hubieran mantenido el estilo del principio y ya está. Es que estas son las 5 novelas que componen la subsaga de Tiffany Dolorido. La trama sigue a Tiffany, nuestra protagonista principalísima, porque esta no es como las brujas, que hay varios protagonistas, o la guardia o tal, sino que ella es la total y absoluta protagonista de la saga, que quiere ser bruja. Cuando empieza el primer libro tiene 9 años, y en el último libro tiene más o menos 18 o 20 años, una cosa así, con lo cual ya veis que va de niña, adolescente, adulta, vemos ahí todas sus etapas de rebeldía y cómo va madurando. Decía, quiere ser bruja, lo que pasa es que ella vive en La Caliza, un lugar no muy lejano a Lancre, pero sí que es verdad que nunca había habido ninguna bruja. Lo más cercano es su abuela, la abuela Dolorido, que es una mujer que muchos consideran una bruja por la manera que tenía de tratar a los demás y bueno, ella era una pastora de ovejas, y para Tiffany siempre fue una persona muy muy importante, y de hecho es un personaje clave dentro de la saga, aunque no aparezca mucho. Los otros personajes importantes de esta saga serían los Nac Macfields, que son estos hombrecillos azules vestidos de escoceses, porque realmente son escoceses. Terry Pratchett se basó en ellos para hacer estos personajes. Son unos duendecillos totalmente locos, enamorados de las peleas, de montar follón, del bebercio, como dicen ellos, y son unos personajes divertidísimos que acompañan a Tiffany desde el principio, porque, bueno, por una serie de circunstancias es su deber protegerla y estar siempre con ella, aunque ella no quiera. Y son unos personajes, ya digo, súper divertidos que le dan un encanto especial a toda la saga. Personajes secundarios hay muchos, como decía al principio, hay algunos que son geniales porque aparecen en las brujas, o son las protagonistas de las brujas, que son Yaya, Ceravieja,
Tata Og y Magrat Ajos Tiernos, pues las dos primeras sí que aparecen mucho, sobre todo Yaya es un personaje muy importante en la saga de Tiffany, aunque no sea protagonista, es la verdad que la figura así de sabiduría que tienen siempre estos personajes jóvenes a los que preguntar y de las que aprender, pues Yaya toma esa figura central. Tata Og sigue siendo Tata Og y Magrat, lo cual me alegra muchísimo, sale de vez en cuando, hace alguna pequeña aparición que a mí me alegró la vida volver a verla, aunque bueno, está bastante desvirtuada ya de lo que era al principio, pero bueno, presta a verla. Aparecen un montón de brujas más. A mí por lo que me gusta tanto esta saga es porque se amplía mucho el mundo de las brujas. Cuando leíamos en la saga original de las brujas, realmente no sabemos tanto de este conjunto de personajes, porque está muy centrado en las tres protagonistas y en cada una de las aventuras que viven, pero aquí sí que vemos un poco cómo funcionan las brujas, cómo se mueven, cómo hacen sus aprendizajes, y a mí esa parte me encanta. De hecho, mis libros preferidos de Tiffany son Sombrero de Cielo y La Corona de Hielo. Estos dos libros me gustaron muchísimo. Tiffany todavía es muy jovencita, tiene 10, 13 años, una cosa así. Y vemos su aprendizaje como bruja, cómo está con brujas mayores, cómo va aprendiendo un poco el negocio. Y son libros muy interesantes por eso, porque es también muy explicativo de cómo era la vida de las brujas. Entre las brujas, obviamente, además de mis preferidas, que son Magrat, Yaya y Tata Og de siempre, las tres me encantan, destaca a Perspicacia Lento, que es la figura de la buscadora de brujas, que se encarga de buscar en diferentes pueblos, nunca se para quieta, buscando a posibles futuras brujas. Y es un personaje que me encanta y me encantaría que hubiera salido mucho más en los libros. Os voy a hablar un poquitín de cada uno de los libros. El primero ya os decía que es The We Free Men, o Los Pequeños Hombres Libres. El primero es un libro muy de presentación, pero a mí me gustó mucho más de lo que me esperaba, sinceramente. Y pues básicamente trata de Tiffany, que es una niña a la que las hadas, que son personajes recurrentes en la saga de las brujas y de Tiffany, las hadas raptan a su hermano pequeño y entonces ella tiene que rescatarlo. Así es un poco como ella misma encuentra su poder y la manera de luchar y de convertirse en bruja, ¿no? Lo mejor de Tiffany es que no utiliza grandes sortilegios ni hace grandes encantamientos, sino que ella con una sartén puede ir pegando amporrazos y acaba con quien sea necesario. Está muy guay lo de las brujas precisamente por eso, porque no son como los magos que están todo el día metidos entre sus libros estudiando y haciendo esos grandes hechizos, sino que ellas están al pie de la calle, de la gente, no se ocupan solo de, pues eso, de grandes hechicerías y de grandes dramas, sino que el día a día realmente se compone de ayudar a la gente y estar con la gente, y eso es algo que vemos muy bien en estos libros. Precisamente eso es lo que nos enseñan, que las brujas están con la gente e intentan ayudar a, pues eso, en los pueblos a todas las personas que viven allí. Y bueno, ya digo que este es un libro muy de presentación, conocemos los personajes un poco por encima, pero tiene mucho encanto. El segundo libro, Un Sombrero de Cielo, ya digo que es uno de mis preferidos. En este Tiffany se hace aprendiz de la señora Cabal, que es una bruja que tiene desdoblamiento físico y psíquico de personalidad, y es un libro muy divertido, muy chulo, y luego también tiene un villano muy particular que es el Enjambre, que la verdad que ayuda mucho en toda la trama para ver cómo Tiffany madura y comienza a comprender lo que son las claves de la brujería. En el tercer libro, La Corona de Hielo, Tiffany ya conoce a más brujas, conoce a brujas de su edad, que eso está muy chulo, y vive con la señora o señorita Traición, ahora no me acuerdo, creo que era señorita Traición, que es una anciana ciega muy cómica, que a mí me gusta mucho ese personaje. En este libro, sin darse cuenta, Tiffany baila con el espíritu del invierno y se mete en un lío increíble. Creo que por la trama, por el argumento, por todo, este es mi libro preferido de la saga. También es en el libro en el que conocemos más cosas de las brujas y también es el libro en el que hay menos acción. Sé que es una historia muy particular, pero a mí este me gustó especialmente. Lo recuerdo con muchísimo cariño y eso que lo leí muy seguido de los anteriores, pero este me gustó muchísimo. El cuarto es Me vestiré de medianoche y creo que es uno de los libros más complejos y que tiene un argumento más interesante. Me gustó mucho, sobre todo el final, me encantó el final de este libro, pero sí que es verdad que me gustó menos que los anteriores, incluso menos que el primero. Creo que ya Pratchett, no sé, tenía un poco menos de esa chispa, o en este libro al menos no se ve tanta esa chispa, y hay cosas que empieza a ser demasiado, no sé, adoctrinantes un poco, se esfuerza demasiado en ser moralizante y a mí eso no me gusta mucho y es algo que nunca le había visto a Pratchett, y
de manera sutil, tampoco quiero decir que esté todo el rato tal, pero bueno, de manera sutil ya lo empiezas a notar y no me gusta demasiado. Aún así ya digo que el argumento es una pasada, me gustó mucho cómo hila todos los cabos y sobre todo personajes que nos salían desde hacía millones de años aparecen de la saga de las brujas y eso me gustó un montón. En este caso el villano es el hombre astuto, que es una especie de leyenda del pasado en el que se quemaban a las brujas, con lo cual podéis imaginaros. Y ya por último en la corona del pastor, Tiffany ya es una bruja asentada, ya es una bruja adulta, totalmente independiente y especialmente poderosa. Y bueno, básicamente el argumento lo podemos resumir en que vuelven los elfos. Me da mucha pena, pero acabé justo este libro ayer y tengo que decir que es el que menos me ha gustado de la saga con diferencia. Se nota mucho que es casi un borrador a veces, que Pratchett murió antes de poder revisarlo, porque Pratchett escribía el libro y luego lo revisaba, ampliaba, cambiaba un montón de cosas. Bueno, me imagino que como la mayoría de escritores, pero en este caso se nota que es como un primer borrador a la que le falta pulir muchas cosas y da pena porque el argumento es muy interesante, es bastante triste porque la muerte tiene una importancia muy grande y parece que está todo el rato hablando de su propia muerte, es que lo notas, ¿no?, en todo el libro. Pero me faltó eso, está muy poco pulido, vuelve a hacer un poco ese rollo moralizante, no me gusta nada Tiffany. La verdad es que me gustaba muchísimo más Tiffany al principio cuando era niña. Es un libro que me ha dejado así un regusto amargo porque lo he disfrutado sobre todo con el corazón un poco encogido porque es su última novela y la última vez que voy a ver a las brujas y a Tiffany, pero le falta bastante a este libro en comparación con los demás. Aún así, bueno, es un cierre bastante rotundo de la saga y de los personajes y bueno, merece la pena. Bueno, y esos son todos los libros que componen la saga. Espero que le deis una oportunidad porque es una saga que está muy bien para empezar con Mundo Disco porque, por ejemplo, no es tan caótica como alguno de sus libros, está mucho mejor estructurada. Cada uno de los libros, aunque sea autoconclusivo y cuente con un villano aparte y con algunos personajes nuevos, siempre tiene un argumento lineal, que es la propia Tiffany, cómo va evolucionando. Y creo que es una historia muy especial. Si os gustan las brujas, os tiene que encantar. A mí es que me encantan las brujas en general y las brujas de Terry Pratchett en particular, pero bueno. Y creo que es eso, una historia llena de fantasía, que tiene muchísimo más que fantasía por otra parte, porque también tiene muchas reflexiones sobre la madurez, sobre hacerse mayor, sobre la muerte mismamente, hace muchísimas reflexiones y como siempre tiene esa parte crítica, aunque está un poco velada, no es tan directa como en otras de sus novelas, también está aquí. Y bueno, también son unos libros perfectos para pasártelo bien porque tiene aventuras, pero sobre todo tiene un sentido del humor que te puedes morir de la risa con los Nagma-Fields. Y bueno, en fin, os la recomiendo muchísimo, todas las novelas. Ya digo que ha sido un poco decepcionante porque es cierto que las que más me gustan son las tres primeras, especialmente las dos de medio, y las dos últimas me han gustado algo menos, sobre todo esta última, pero teniendo en cuenta la enfermedad que tenía Terry Pratchett. En fin, sea como sea, esta es una de mis sagas preferidas, ya digo, una de las pocas que me he leído de principio a fin del Mundo Disco. De hecho, para deciros que tengo un vídeo de cómo empezar a leer a Terry Pratchett y cómo empezar con el Mundo Disco, que os voy a dejar por aquí, por si tenéis alguna duda. Y nada más, nos vemos pronto, muchas gracias por estar ahí y adiós.